Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video les vengo a hablar de una de las series de mi infancia. Me refiero a Espartaco y el sol bajo el mar, o como su título original en francés es Les Mondes Engloutis, que vendría a traducirse literalmente como Los Mundos Engullidos. Esta es una tremenda producción francesa creada por Nina Wolkmark y Christian Grenier. Esta serie es más bien underground y en realidad era bastante más compleja y surrealista y onírica que otras series. De hecho, cuando niño, esta capacidad de ser tan onírica o surrealista me confundía, simplemente no entendía lo que estaba pasando en pantalla, pero mantenía de todas formas mi curiosidad por sus historias tan extrañas y por el tipo de animación que era muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en la época, como por ejemplo He-Man, Thundercats y otras series, Los Halcones Galácticos. No era ni japonés ni americano, sino que era algo completamente nuevo, una animación que no se destacaba por los detalles, pero sí por su capacidad de producir escenarios surrealistas, historias de diseño y personajes de diseño minimalista, lo cual era muy interesante. ¿De qué trata? Está contextualizada en el futuro y la trama nos cuenta de una ciudad que se encuentra en el centro de la Tierra llamada Arcadia. Ese es el hogar de una antigua civilización que escapó de un gran cataclismo de proporciones bíblicas que ocurrió en el pasado remoto. Este evento catastrófico dividió a la humanidad en diversos mundos, niveles o capas desde la corteza terrestre hasta su núcleo, debido a que los continentes se hundieron bajo el mar. Algunos humanos lograron sobrevivir en la superficie, pero desconociendo los mundos subterráneos. Asimismo, los arcadianos, quienes viven en el centro de la Tierra y se han desarrollado y evolucionado a su manera, tampoco saben que existe la vida en la superficie. Los arcadianos se caracterizan especialmente por no tener piernas y su civilización sobrevive bajo la Tierra gracias a la creación de un sol artificial llamado Thera. Son gobernados por los ancianos, quienes con la esperanza de mantener a salvo a su gente, sellaron todos los registros de su pasado en la superficie en los archivos de la ciudad. El problema es que Thera, el sol que los mantiene con vida, ha comenzado a apagarse y pronto morirá. Por lo mismo, los niños de Arcadia, asustados por el fin de su civilización, rompen las leyes y entran a los archivos prohibidos de la ciudad en busca de alguna solución. Así, estos se enteran de la posibilidad de que hubiera vida en la superficie. Animados por la esperanza de conseguir ayuda de esta otra civilización, crean a la emisaria llamada Arcana, utilizando sus poderes, construida a imagen y semejanza de los seres humanos de la superficie, es decir, con piernas. Arcana entonces recibe la misión de encontrar la ayuda necesaria para salvar a Thera y emprende su viaje en la nave Therid, un vehículo inteligente con la capacidad de hablar y que guarda el conocimiento de los archivos secretos de Arcadia. Además, se suman dos compañeros a su viaje, Vic y Buck, que son criaturas parlantes descendientes de los osos hormigueros. Al llegar a la superficie, se encuentran con Matt y Rebecca, dos niños humanos que exploraban las cuevas creyendo en las leyendas de la gente de abajo. Arcana entonces los convencerá para viajar a través de los estratos subterráneos y salvar a la ciudad de Arcadia. Casi al iniciar su viaje, Matt es capturado por unos gladiadores, donde conocerá a Espartaco, un gladiador del desierto de Barcad, que irá a su rescate y que luego se unirá como protector de Arcana en búsqueda del elemento que puede salvar al sol de los arcadianos. Desde ese momento viajarán en conjunto hacia el centro de la Tierra, topándose con nuevas aventuras en cada estrato y luchando constantemente contra los piratas del mar, una raza de las capas de la Tierra que vive del robo y del contrabando, quienes los persiguen para robarse sus tesoros y secretos. La primera emisión de esta serie fue el 17 de septiembre de 1985 y la última emisión fue en 1988. Consta de 2 temporadas de 26 episodios cada una y fue producida por France Animation y Antena 2. Y la adaptación al español de la canción principal fue realizada en Chile por Scotty Scott, un verdadero temazo. Espartaco y el sol bajo el mar. Tú, niño de la tierra, escúchame. Y bueno, espero que les haya gustado mi cápsula nostálgica. Esto fue Espartaco, el sol bajo el mar. Pretendo hacer más videos acerca de las series animadas de mi infancia, las caricaturas o como les decimos acá en Chile, dibujos animados. Así que nos estaremos viendo en un próximo video. No olviden seguirme en redes sociales, darme su like y compartir este video, por supuesto, si te gustó lo que estoy haciendo. Así que nos estamos viendo en una próxima edición.